ahí te veo, ahí te vemos. Buen día, Nahuel. ¿Qué tal? Buen día, Nahuel, ¿cómo estás? Te presento, muchas gracias por atender nuestro llamado y nuestras consultas. Esto es Cosa de Negra, es un programa de la radio Germán Abdala de AT Capital. Nosotros somos compañeros aunados en este programa, pero además también trabajamos en el ENACOM como delegados y afiliados a ATE. Cuento de paso a la audiencia que nos está escuchando y viendo en este caso. Bueno, te presento a Nahuel, sos Nahuel Fernández, técnico en la encuesta permanente de hogares y delegado de ATE en el INDEC. ¿Cómo estás, Nahuel? Buenos días, un placer participar. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, nada, el INDEC siempre dándonos las noticias necesarias para entender en qué parte de la historia estamos. Y bueno, la semana pasada salieron los indicadores de pobreza. Queríamos en principio hablar con vos como laburante, realizador sos parte, eso, ¿no? Mostrar cómo se hace esta encuesta y qué podemos significar de todo esto. ¿Cómo se inicia esta encuesta? ¿Cómo laburan ustedes la muestra? ¿Cuáles son las características? Si podés iniciar. Sí, cómo no. Yo trabajo justamente en el equipo de muestreo. La encuesta permanente de hogares es una encuesta que se hace en 31 aglomerados urbanos, en los 31 principales aglomerados urbanos del país, o sea que son los conglomerados con mayor cantidad de habitantes, quizás exceptuando lo que sería Bariloche en Río Negro. Después todos los aglomerados urbanos importantes del país hoy están contemplados dentro de lo que es la encuesta. Y lo que se hace es relevar el ingreso de las personas de distintas fuentes, no solo laborales, sino también lo que puede ser por subsidios, jubilaciones, alquileres, ganancias no laborales. Y esto, lejos de lo que se dice, porque muchas veces hay discusiones de si se toman en cuenta los ingresos informales, si no se toman en cuenta los ingresos informales, la EPH está justamente diseñada para eso, para intentar tomar en cuenta aquellos ingresos que no son tomados en cuenta por las fuentes de relevamiento oficiales. Entonces los ingresos informales están contemplados. Y tomando en cuenta todos los ingresos de la población durante el primer semestre de este año, se compara eso con lo que es la canasta básica alimentaria para hacer el cálculo de lo que es el índice de indigencia, o con la canasta básica total para hacer el cálculo de lo que es el índice de pobreza, y se elaboran las estimaciones que fueron publicadas, bueno, la semana pasada, y que tanto revuelo generaron. Sí, ¿y se tienen en cuenta otras variables, por ejemplo, si tienen vivienda propia o solo una cuestión de ingresos? A ver, eso entraría dentro de lo que es la canasta básica, lo que son los gastos, o sea, el alquiler, por ejemplo. Entiendo que lo que estás planteando es si se alquila o no se alquila, estaría incluido dentro de lo que es el coeficiente de Engel del cálculo de la canasta. Eso se debería actualizar en los próximos meses. Ya está aprobada una actualización de lo que es la canasta básica. Las proporciones, los ponderadores que se toman en cuenta hoy para elaborar la canasta son los de la ENGO, si no me equivoco, del año 2004. Perdón, ¿qué es la La ENGO? ENGO es la Encuesta Nacional de Gastos del Hogar, Bien. que se lleva adelante cada 10 años para tomar en cuenta cuáles son los principales gastos que tienen los hogares en nuestro país. En este momento está pendiente una actualización de la ENGO, y una de las grandes discusiones que hay hoy en los medios es, por ejemplo, el tema de los servicios. Que los servicios no impactarían lo suficiente, los aumentos de servicios, en lo que son las estimaciones de pobreza en nuestro país. Se supone que una vez actualizados los ponderadores de la canasta básica, aplicando la última encuesta nacional de gasto del hogar, porque obviamente en los últimos 15, 20 años hubo un cambio muy fuerte en la participación de los servicios, con lo que es internet, con lo que es telefonía celular, de la participación de los servicios en los gastos de los hogares, y eso debería actualizarse. Pero aún sin tener en cuenta eso, estamos viendo que los indicadores de pobreza, los indicadores de indigencia Son muy son altos, ¿no? altísimos. Y si le agregamos esto, que vos decís que son gastos reales, digamos, sería mucho más alta el índice de pobreza, ¿no es cierto? O sea, la canasta básica sería más alta y por ende los índices de pobreza también. ¿O estoy equivocada? ¿Va por ahí? Hay tendencias en ambos sentidos. O sea, hay cuestiones que están subestimadas, como puede ser el tema de los servicios,
Pero también tenés por el otro lado algo que está demostrado en lo que son las encuestas de hogares, que hay una subdeclaración de ingresos, y entre lo que es el campo que se especializa en el análisis de relevamientos muestrales, puntualmente de la encuesta permanente de hogares, o de encuestas de este tipo a nivel mundial, se reconoce también que hay subdeclaración de ingresos, por ejemplo, que es más profundo esto en lo que son los ingresos más altos, pero existen a lo largo de toda la población, y eso te generaría una tendencia en el sentido contrario. Por lo que no se puede decir ni que está subestimada ni que está sobreestimada la tasa de pobreza. Con la metodología actual es esta, y es altísima. Si uno ve lo que es la tendencia de los últimos 10 años, hay una tendencia clara al crecimiento de la pobreza, que eso se debería dar con cualquier forma de medición de la pobreza o de la indigencia. Va a haber siempre un elevado, digamos, el índice. Sí, Nahuel, quería consultarte, ¿qué les ocurre a ustedes como trabajadores y trabajadoras de la encuesta permanente cuando escuchan que el presidente de la Nación oficialmente dice que los datos son falsos y que eso no está ocurriendo de esa manera? A ver, nosotros primero como trabajadores estamos en condiciones de mucha precariedad en muchos de los que somos trabajadores de la encuesta. Puntualmente en lo que es la encuesta permanente de hogares tenemos muchos compañeros que somos monotributistas, Sí. que estamos trabajando absolutamente precarizados, que venimos reclamando hace mucho tiempo lo que es el pase a resolución 48, a planta permanente, que esto ya suena como algo más lejano. Sí. Pero cuando desde el gobierno se plantean cuestiones como esta, o cuando salen a festejar el índice de inflación, que también es bastante ridículo porque en este año la Argentina está teniendo una de las tasas de inflación más altas del mundo, Sí. obviamente genera mucha indignación, sobre todo viniendo de quienes vienen. Sí, porque hubo, ¿no? Como una oleada en donde al INDEC se lo solía poner en duda respecto a los números que brindaba. Ahora, que eso lo haga el propio gobierno, que es Claro. quien organiza el INDEC, digo, yo al menos es la primera vez que lo escucho, pues mediáticamente tal vez sí los golpeaban por los números que se presentaban, pero esto tiene una historicidad enorme, ¿no? ¿Desde qué año se hacen las encuestas? La encuesta permanente de hogares entiendo que desde la década del 70 no era permanente en ese momento, era una encuesta puntual, y a lo largo de la historia obviamente fue tomando, primero había más olas, o sea que se hacía más veces al año, y después a partir del año 2003 se empezó a hacer los 4 trimestres. Ah, bien. Por mi parte, yo puntualmente no escuché declaraciones de Milei en relación a que se pusiera en discusión el índice de pobreza. Sí escuché Sí, perdón. Sí escuché otras cuestiones como que habla permanentemente de que hay un aumento de los salarios, cosa que no es tan así en este año desde que asumió este nuevo gobierno. Hay una clara caída de los ingresos de los trabajadores en general, y eso, si bien el coeficiente que publica el INDEC de variación salarial en algunos meses puntuales y sobre todo en los últimos meses hay una recuperación, hubo una caída muy fuerte en los primeros meses. Por eso el aumento de la pobreza. Desde el inicio de la gestión de Milei, aproximadamente estamos hablando de un 30%, ¿no? De salario real, de pérdida de salario real. Sí, depende del sector, porque cuando se trabaja con medias el problema es que no estás teniendo en cuenta que hay un fenómeno que es muy heterogéneo. Los informales están perdiendo muchísimo, por ejemplo. Hoy de lo que son los pobres, dentro de los trabajadores informales, el 70% de los trabajadores informales aproximadamente son pobres. Y por otro lado, si vos tomás en cuenta los trabajadores formales, cerca de un 20% son pobres. Entonces tenés un fenómeno que es bastante heterogéneo. Pero hay una pérdida del salario real, que Nobleza Obliga no empezó con este gobierno, o sea, desde el año 2017-2018 hay una pérdida permanente del valor del salario real, que se viene sosteniendo, y lo que hubo sí fue con este gobierno una pérdida muy grande en lo que fue diciembre, enero, febrero, marzo. Claro. En esos 4 meses, a partir de que se da la devaluación, la caída del salario fue brutal. Que eso sí estuvo por encima incluso de la pandemia, de los niveles de la pandemia. Entonces, tomando en cuenta lo que son los valores de este gobierno,
ese fue un golpe que fue el más grande de los últimos 10 años. Aún tomando en cuenta que hay una caída desde el año 2017, lo que sucede a partir de diciembre con la devaluación es un golpe gigantesco, y ni hablar si tomamos en cuenta que ahora se quiere, por ejemplo, entre quienes somos trabajadores del Estado, se quieren congelar los salarios. Sí, ya Venimos de está. una paritaria del 2%, otra paritaria del 1%. Y al cero. Y exactamente. La propuesta. En fin, sí. Te quería hacer una última consulta para saber un poco cómo ahora están haciendo la próxima medición, los próximos resultados de la pobreza en sí. ¿Cuándo serían? Si están midiendo ahora, están trabajando en eso, o se frenó un poco. La encuesta es trimestral, entonces el procesamiento se empieza a hacer trimestre cumplido, por lo que todavía no empezó lo que sería el procesamiento del segundo semestre, que arrancaría el mes que viene todo el trabajo de Pero ya procesamiento. ustedes están haciendo la encuesta, la están haciendo, digamos, están trabajando ya sobre eso, o sea, con agosto, sería agosto, septiembre y octubre. No, julio, agosto y septiembre. Sí, sería julio, agosto y septiembre el tercer trimestre, y octubre, noviembre y diciembre, porque es semestral. Exacto, la publicación, pero el tercer semestre, digamos, julio, agosto y septiembre. Según mi entender, sería mucho peor la cifra, ¿o no? Porque es donde hubo más aumentos, siguieron habiendo aumentos. Y yo la verdad todavía no tengo no datos, pero bueno, para decirte pero qué ya es lo que va a están, suceder. ya están hechos, digamos, ya se hizo el relevamiento. Pero en cualquier... Sí, el relevamiento se está llevando adelante. Hoy termina el tercer trimestre, por lo que todavía no se terminó ni siquiera de relevar lo que sería el tercer trimestre. Así que todavía no sé qué va a suceder. Igualmente lo que se ve venir no es nada esperanzador. Claro, espero, incluso puede ser peor de lo que dieron la semana pasada. Sí, ese dato se va a publicar en marzo del año que viene. Veremos qué sucede, cómo termina el año. Todavía, digamos, estamos a mitad de lo que sería el semestre. Pero sí, la situación es grave. Y ya lo que pasó, lo que se publicó la semana pasada, ya es gravísimo. Claro. Si esta situación económica sigue empeorando, si la recesión continúa, si hipotéticamente hay una nueva devaluación, que el gobierno se está jugando toda que no suceda, pero eso impacta mucho, estamos ante una situación muy grave. Bueno, Luis, te agradecemos un montón la entrevista. Espero que podamos seguir consultándote. Para nosotros es muy importante poder hablar con trabajadores y trabajadoras que tienen en sus manos la elaboración de esta información que nos vale la vida a todos los argentinos y argentinas. Gracias, Luis. Nos vemos pronto y nos vemos en la calle luchando. Gracias. Nos vemos, muchas gracias por la invitación. Nos pasamos, chicos, 6 minutos, pero la verdad que bien valieron la pena. 2 entrevistas tremendas.